Dios, qué gozo, qué privilegio estar nuevamente a través de este medio para predicar la palabra del Señor. Hoy es lunes 13 de julio y le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de estar nuevamente, ¿verdad?, a través de este medio para predicar el Evangelio y comunicarnos, ¿verdad?, los hermanos unos con otros. Es una bendición poder estar juntos, es una bendición poder agradar al Señor. Y bueno, vamos a orar en esta hora para ponernos en las manos de nuestro Señor y pedirle a Él que nos dé gracia, sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos dé fortaleza, que nos ayude a pasar, ¿verdad?, por todo esto que está pasando, que está sucediendo, pero más que nada a estar firmes, ¿verdad?, en la fe en Cristo Jesús. Bendito Dios y buen Padre, le damos gracias, Señor, en esta hora a través de la oración, a través, Señor, de la alabanza, la adoración, porque usted la merece. Queremos ponernos en sus manos, Señor, que este día podamos nosotros, Señor, tocar las vidas de muchas personas a través de la palabra, a través de la oración. Nuestra intercesión es por el mundo entero, Señor, ya que hay mucha necesidad. Estamos viendo, Señor, los incrementos, Señor, de los contagios por la pandemia en Estados Unidos y vemos que los hospitales en muchas ciudades ya están a sus capacidades, al límite, al tope. Y oramos ahora todos juntos, Señor, para que usted sane a esas personas, para que usted salve las almas, para que usted, Señor, le dé fuerzas a los doctores, a los enfermeros, a las enfermeras, a todos los que trabajan, Señor, tratando de salvar las vidas de las personas. Pero más que nada que Jesucristo, Señor, haga los milagros necesarios para que las vidas de esas personas no se pierdan y las almas sean salvas. Oramos, Señor, para que alcance a todas las personas en este país, pero también para que su Santo Espíritu nos convenza, Señor, de buscar su rostro, que haya un arrepentimiento genuino, Señor, en la gente para recibir a Dios, para servir a Dios. Le pedimos, Señor, que pare esta pandemia en todo el mundo. Le pedimos que los recursos siempre estén, Señor, en las familias, en los hogares, que tengan el alimento necesario. Padre Santo, por los niños, por los jóvenes, por los ancianos. Bendecimos, Señor, a su iglesia, bendecimos a su pueblo y le pedimos también por la necesidad del mundo entero, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Estamos muy contentos, ¿verdad?, de que Dios hasta aquí nos ha ayudado, dice la palabra de Benecer, hasta aquí nos ha guardado el Señor, pero todavía nos queda mucho por avanzar, hermanos. Todavía tenemos retos grandes, pero lo bueno es que no estamos solos. Dice la palabra, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo lo creo y por eso estamos aquí confiados en Él, clamando a Dios que tenga misericordia de nosotros. Sabemos que el día de la partida para cada ser humano un día va a venir. Al menos de que Jesucristo viniera hoy por su iglesia, pues muchos de nosotros, creyéndolo en fe, seríamos levantados, ¿verdad? Y no veríamos la muerte física, seríamos transformados, dice la palabra, a un cuerpo glorificado, y eso sería pues una bendición muy grande también que puede suceder. Cristo puede venir hoy, mañana, lo estamos esperando cada día. Pero vamos a hablar, hermano, de algo muy importante, creo yo que la palabra nos menciona. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Y cuando hablamos de valentía, hablamos de ese valor que viene probablemente solamente de Dios, porque no es el valor humano, no es la fuerza humana, sino la gracia y la misericordia que viene de Dios, que viene del cielo. Sin duda necesitamos valentía, valor, para salir cada día, guiados por el Espíritu Santo, a nuestro diario quehacer. Si hay que ir a trabajar, pues a trabajar. Si hay que ir a la tienda, confiando en Dios, y cuando Él diga no salgas, pues no salir, porque el Señor es el que tiene cuidado de nosotros. Pero sin duda se necesita valor para predicar la palabra en medio de lo que está sucediendo. Cada día Dios nos da la oportunidad de compartir del Evangelio con las personas que tratamos. Por ejemplo, hoy aquí a la iglesia, al templo, vino un joven varón que iba a arreglar algunos ductos del aire acondicionado, y tuve la oportunidad de hablar con él y de invitarle a la iglesia y a su familia. Me dio mucho gusto que él dijo que sí quería venir, y espero en Dios que pues lo haga, ¿verdad? Porque cuando uno se propone a buscar a Dios, el enemigo, el Señor lo reprenda, siempre pone obstáculos, siempre pone otras cosas, y es ahí donde entra el valor, ¿verdad? Y vamos a tomar como ejemplo la vida del rey David, que él fue valiente desde joven. El Señor de hecho lo ungió como rey cuando era un jovencito, por ahí se cree que era unos 17 años. Él pastoreaba las ovejas de su papá, y dice que de repente venía un oso y él lo mataba, venía un león y lo mataba,
Y vemos que también cuando ya el Señor lo había ungido, enfrentó a Goliat y lo venció. Siendo que todo el ejército, escuche esto, todo el ejército estaba atemorizado, todo el ejército estaba con miedo, con temor, y sin embargo David tuvo ese valor que viene de Dios, y el valor no solamente lo acompañaba, sino también la unción de Dios que le dijo al gigante: tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová, el Espíritu de Jehová. Y él venció, cortó la cabeza de aquel gigante, y luego comenzó su camino para llegar a ser el rey de Israel, aunque tuvo mucha oposición, aunque tuvo a Saúl, ¿verdad?, como enemigo, cuando él realmente no quería la muerte de Saúl. Vemos que se levantó una adversidad, y ahí es donde yo quiero que tomemos un tiempo para meditar. A todos se nos llega la adversidad, a cada uno. Cada uno de nosotros tenemos que tomar decisiones, tenemos que hacer cambios en nuestra vida, pero cuando esa adversidad tenemos que pelear la buena batalla, dijo el apóstol Pablo, de la fe. Antes David peleaba con espada, con jabalina, se ponía el escudo, se ponía la armadura. Hoy nuestra guerra es espiritual mayormente, dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, del versículo 10 en adelante, que Dios es nuestra fortaleza, ¿verdad? Y que tenemos que tomar toda la armadura de parte de Dios para poder resistir al enemigo. Pero eso es lo que yo veo que nos hace falta, hermanos. Hoy en día es una guerra espiritual, y necesitamos hombres y mujeres de Dios que sean valientes, que estén dispuestos a servir a Dios, pase lo que pase, confiar en Dios, como el rey David decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hermano, esto que está sucediendo está deteniendo la fe de muchos creyentes, y no quiero que eso me pase a mí, ni quiero que le pase a usted. Tenemos que confiar en Dios, tenemos que tener el valor de salir a hacer lo que Dios nos pida que hagamos, y es ahí donde entra la historia del rey David. En 2 Samuel capítulo 23, del versículo 8 al 39, se nos narra una historia de los valientes de David. Eran 30 valientes, pero había 3 principales que eran los jefes de ellos. Y vemos que al final del capítulo 23, la Biblia nos da un espacio para conocer por nombre a los valientes de David, que pelearon con David, para ayudar a David, para lograr las batallas de Dios. Déjeme decir, hermano, que cada siervo de Dios que es llamado como un don para ministrar a los santos, para el ministerio. El ministerio, hay 5 dones, o existían 5: apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro. Jesús fue el último profeta, ¿verdad? Yo lo creo así, porque el canon de la escritura se cumplió. Los profetas revelaban la palabra de Dios, hoy ya la reveló a través de la Biblia, a través del Hijo. Los apóstoles pues también tenían que andar con Jesús, vivir con Jesús, ver a Jesús. Y el último apóstol de los 12 que sustituyó a Judas fue el apóstol Saulo, escogido mismo por Jesucristo, por el Espíritu Santo. Pero de igual manera la historia nos dice que estos guerreros eran fieles. Fíjese la palabra que estoy usando: fidelidad. Yo no sé si hoy, porque ha crecido la maldad, yo no sé si hoy, porque ha aumentado, ¿verdad?, no sé, la desconfianza, el desánimo, ya no hay tanta confianza entre hermanos como antes. Antes tenía amigos, tenía confianza con los amigos, y no estoy hablando solamente de cristianos, estoy hablando de gente que conocimos en la infancia, en la juventud, y eran fieles. Usted platicaba algo con ellos y ahí se quedaba, porque era entre usted y él, o ella, su amiga, su amigo. Y yo creo que la falta de fidelidad ha roto ese lazo de confianza entre seres humanos, entre hijos de Dios. Pero en la iglesia no debe haber eso. En la iglesia debe haber una unidad, y lo digo por esto, porque si en la iglesia no hay unidad para servir, para trabajar, el enemigo fácil va a vencer. Maquiavelo decía: divide y vencerás, ¿verdad? Era una de las mentes malas que empezaban a orar para dar consejos de cómo hacer el mal. Pero déjeme decirle que estos 30 valientes de David, también se relata la historia en Primera de Crónicas, ¿verdad?, en el capítulo 11. Y vemos que les da crédito a estos hombres
de que ayudaron a David a llegar a ser el rey. En Crónicas nos dice que los jefes de los valientes que tenía David fueron hombres que le dieron, fíjese esto, fuerte apoyo a su reino. No voy a decir esto por mí, hermano, porque Dios sabe que lo hablo en general. Alguien que es pastor necesita un fuerte apoyo de líderes, necesita un fuerte apoyo de la iglesia, necesita un fuerte apoyo de hombres y mujeres que Dios prepara para servir, para levantar la obra, para seguir ganando almas, para que el enemigo no desanime al pueblo, para que el enemigo no disperse las ovejas, como lo decía la otra vez, herirán al pastor y las ovejas serán dispersas. Y eso sucedió cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, sucedió cuando Jesús fue preso. Hermano, hay hombres y mujeres que tienen amor por la obra de Dios, y eso solamente lo puede hacer Dios. Solamente Dios puede poner en su corazón el amar la obra de Dios, el amar las almas. No es algo que yo pueda hacer como pastor. Yo oro por toda la gente de la iglesia, por los que no conocen a Jesús, pero el que da los dones y el que da el llamado es Cristo Jesús a través de su Santo Espíritu. Entonces estoy hablando que hoy en día en la iglesia hacen falta hombres y mujeres valientes delante de Dios, que estén dispuestos a servir al Señor en lo que Él nos mande, en lo que Él nos pida. Yo le agradezco a Dios por los hermanos y hermanas que sirven en la iglesia, porque les aseguro que no se van a quedar sin recompensa, porque la palabra dice que todo lo que hagamos para el Señor, nuestro trabajo para el Señor, no es en vano. Dice que si alguno le diera un vaso de agua fresca a uno de sus pequeños, ya tiene su recompensa. Entonces, mis hermanos, estamos hablando de un servicio en la obra de Dios, y para eso se necesita valor, para eso se necesita temple, llamado, carácter. No puede uno responder como si alguien lo ataca, con críticas, con brumas. Usted no puede responder igual, porque usted es un hijo de Dios que fue llamado a servir, y usted tiene que tener la humildad de Cristo, tiene que tener el carácter de Cristo y responder con amor, como dice la palabra, amar a los enemigos, bendecir a los que nos maldicen. Y eso es lo que forma el carácter de un hombre, una mujer valiente de Dios para servir en la obra. Mire, quiero ser honesto, es un proceso, no es que de la noche a la mañana ya estemos preparados. No, Dios nos prepara, Dios nos capacita, nos moldea, nos transforma, trabaja en nosotros como aquel que trabaja el barro, el alfarero que le da forma hasta que le gusta, y entonces ya puede poner en uso la vasija que ha creado. De esa misma manera Dios ha trabajado en mi vida, me ha formado en muchas áreas, y en muchas todavía está trabajando. De igual manera en usted, Dios está trabajando ahorita en áreas en su vida que Él necesita moldear, en áreas que Él necesita preparar, que necesita limar asperezas, que necesita pulir, sacar ese diamante, ¿verdad? Y hacerlo brillar. Entonces todo tiene un proceso y tiene un tiempo, pero ahorita necesitamos gente que ya está lista para servir, para dar el paso de fe, de predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, para discipular, para visitar, para enfrentar las artimañas del enemigo. Para eso se necesita hombres y mujeres de Dios de oración, que conozcan la palabra, porque dice la palabra que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y también dice la palabra que Dios pone tanto el querer, el sentir en nosotros de hacer las cosas. Entonces, si alguien desea prepararse para predicar, es porque Dios está trabajando, o para enseñar, o para ministrar en alabanza, o para ser ujier, o para servir en la iglesia. Ya vimos los dones del Espíritu en algún momento de Corintios, ¿verdad? Los 9 que están ahí, y más adelante vemos un grupo más de dones, pero no son nada más para que estén de adorno. Tenemos que ser hombres y mujeres valientes de Dios. Dice por ahí en 2 Samuel 23:8, estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José, Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes, Esteradino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Fíjese que estas cosas las vemos nosotros sangrientas. Así era la batalla antes, con espada, era con lanza, era con flechas, con escudos, como podían, se enfrentaban a la guerra. Hoy, gracias a Dios, nosotros dependemos de Dios, porque nuestra guerra es espiritual. Dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y ahí entra entonces la madurez de la iglesia. Hay iglesias que están comenzando y todavía no son espirituales, hablo de congregaciones,
Y luego hay otras congregaciones que ya la iglesia está madura, espiritual, y hay dones en función de oración, de milagros, de servicio, de sanidad, y gente madura que no está en chismes, que no está en pleitos, que no está murmurando, que no está dañando la obra, sino que está firme, trabajando. Y eso es lo que anhelo que suceda en la iglesia de Jesús, no nomás en nuestra congregación, sino en todas las congregaciones, que hoy en día podamos ser maduros, podamos efectuar sin miedo, sin temor, los dones que Dios ha puesto en nosotros para poder operar con victoria, para poder operar en valentía, para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces este hombre, una ocasión, estaba defendiendo un campo de lentejas, porque los filisteos venían y los robaban, y él se cansó y dijo, bueno, hasta aquí voy a dejar que nos roben, y los demás huyeron y él se quedó solo, y dice que con un palo él mató a 800 hombres para defender lo que era de él, el fruto del trabajo que el Señor le había concedido. Hermano, como hijos de Dios tenemos que defender las bendiciones que nos ha dado. Tenemos que reprender al diablo, los demonios que quieren robar nuestra bendición, nuestro gozo, la familia, el matrimonio, los hijos. Tenemos que hacerles frente en el nombre de Jesús y con las armas espirituales que Dios nos ha dado. La oración, el ayuno, la palabra, el escudo de la fe. Dice la palabra de Dios, la espada de dos filos. Dios, hermano, nos ha capacitado, pero necesitamos estar ubicados en lo que está sucediendo, estar al pendiente de lo que Dios está haciendo. Por eso dice la palabra que no estamos solos, que Él mandó al Consolador. Y es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Dice en 1 Crónicas 11:11, y esos constituyen la lista de los valientes que tenía David: Joseboam, hijo de Acmoní, jefe de los 30, él blandió su lanza contra 300, a los cuales mató de una sola vez. Estoy hablando de batallas cuerpo a cuerpo que sucedían antes, hermano. No vaya a pensar que estoy hablando de las batallas que suceden hoy. Pero acuérdese que dice la palabra que hay palabras que matan. No necesitas una espada. A veces murmurar o criticar o ofender a tu hermano es algo serio y muy grave delante de Dios. Dice la palabra de Dios que el poder de la vida y la muerte están en la lengua. Y pedimos a Dios que nos ayude para ser espirituales. Pedimos a Dios que nos ayude para que cuando hablemos palabras de aliento, palabras de fe, palabras positivas, palabras de victoria. Y eso es el cambio que se necesita hoy. Tenemos que salir, hermanos, por los medios, el internet, como lo estamos haciendo ahorita, el teléfono, con los familiares, en la tienda. En el momento en que Dios nos permita hablar la palabra, invitar a la gente que Cristo viene pronto. Y eso es algo inminente, hermano. Eso es algo que va a suceder rápido, pronto. Y yo quiero que usted se prepare. Yo me quiero preparar también, estando atento a la voz del Espíritu Santo, estando atento, pero también a la vez a ser valientes. Mire, Eleazar es otro de los valientes que tuvo David, de los tres. Se menciona en 1 Crónicas 11, del 12 a 14, y en 2 Samuel 23, 9 al 10. Después de Eleazar, hijo de Dodo, ahorita uno de los tres valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel, se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Grande victoria por un solo valiente que no tuvo temor de enfrentar al enemigo y que se cansó, pero siguió hasta que se pegó su espada en la mano. Así necesitamos nosotros ser, hermano, con esa valentía, vivir, enfrentar este mundo que está cayendo a pedazos por la maldad, por el pecado. Pero siempre Dios tiene un remanente fiel, es usted, soy yo. Pero tenemos que dar frutos dignos de que alabamos a Dios, que somos hijos de Dios. Si tú tienes ministerio y no estás fungiendo, algo no está bien. Si tú tienes dones y están apagados, algo no está bien. Es el tiempo entonces de levantarnos con valor a servir al único Dios poderoso. Déjame decirte que cuando este valiente peleó, sin duda vino la unción de Dios sobre él y lo guardó en el fragor de la batalla, en lo difícil de la batalla. Cuando se cansó, el Señor lo fortaleció, y Dios nos va a guardar también a nosotros, pero hay que avanzar.
pero hay que hacer lo que el Señor nos ha dicho. Si predicas, predica, si enseñas, enseña, si canta, canta, si sirve, sirve. Pero tenemos que estar activos, hermano, en la obra del Señor. Los valientes del Señor tenemos que estar sirviendo, tenemos que estar luchando, tenemos que avanzar, no nos podemos quedar quietos, no nos podemos quedar con miedo, con pánico. Tenemos que creer y confiar en nuestro Dios. Eleazar, José y el tercero, Sama. 2 Samuel 23, 11 y 12. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jabá dio una gran victoria. Estos 3 valientes estuvieron con David desde el principio, cuando su familia y otros israelitas comenzaron a unirse con David. Aquí me gusta este pasaje, hermano, porque está hablando de la familia. Fíjese que lo que está atacando Satanás, el Señor lo reprenda, es el hogar. Y si no, usted analice lo que está sucediendo en su vida. Este domingo estuvo con nosotros un varón que estuvo dando un testimonio. Él va por varios estados predicando la palabra. Y nos testificaba de que quedó viudo hace un año y medio. Perdió a su esposa de 41 años, muy joven. Y me dolía el corazón cuando él decía que a raíz de eso sus hijos ya no querían ir a la iglesia, ya no querían creer en Dios. Y eso es duro, hermano. Yo, gracias a Dios, todavía tengo a mi mamá, aunque no está conmigo, ella está allá en Chihuahua. Dios la bendiga y la fortalezca. Pero es un golpe duro. No sé qué pruebas vayas a pasar tú o qué pruebas vaya a pasar yo, pero ninguna es justificable para que dejemos de creer en Dios y confiar en Dios. Para eso necesita la valentía, el valor. Dice la palabra que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan, pero el enemigo está atacando fuerte, está atacando duro en la familia. Nuestros hijos a veces se desaniman, pero hay que luchar, hay que orar por ellos, hay que animarlos. Ese es nuestro trabajo, hacer que ellos busquen a Dios, ayudarles, y que nosotros no caigamos en desánimo, que a nosotros el enemigo no nos tumbe tampoco, porque eso se trata, que estemos firmes. Dice la palabra que el que crea que esté firme mire que no caiga. Entonces, hermanos, peleemos la buena batalla de la fe, pero hay que tener el valor que solamente Dios da. Eso se consigue buscando el rostro del Señor, llenándonos del Espíritu Santo, porque dice la palabra que es el Espíritu Santo el que nos unge, el que rompe las ataduras, las cadenas, que rompe el yugo. Y eso se obtiene con la oración, con la búsqueda del rostro del Señor, con la santidad, hermano, que conviene a la casa de Dios. No toleremos el pecado. No porque estamos en un país muy liberal, toleremos las cosas. No, lo que es de Dios es de Dios, y lo que no es de Dios no es de Dios. Lo que es de la carne, carne es, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Y tenemos nosotros que llenarnos del amor de Dios, de las victorias de Dios, porque Dios es fiel y porque Él siempre está con nosotros. Hombre valiente de Dios, mujer valiente de Dios, levántate, no te desanimes, no te quedes quieto, no te quedes parado, avanza, avanza, avanza. Pelea la batalla en el nombre de Jesús, ya te dio la victoria. Tu familia va a estar contigo, tu familia va a estar con el Señor. El ministerio va a florecer, aleluya. Las derrotas que las cuente el diablo. Nosotros somos llamados, aleluya, para creer en un Dios vivo, en un Dios poderoso, en un Dios que nos unge, en un Dios que nos saca adelante. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza en todo tiempo, porque Él es el Todopoderoso. Pero tienes que darle tu corazón, tienes que tu voluntad esté fuerte, esté firme, que no esté débil. Hermano, esfuérzate. Ahora que estamos en tiempos difíciles, vamos a ver la mano de Dios si nos esforzamos, si somos valientes, si tenemos fe, si andamos en santidad. Oiga, hermano, quiero compartirle. Este domingo tuvimos un culto glorioso. En el servicio Dios se movió, Dios ministró, el Espíritu Santo hizo grandes trabajos en las personas, y son los cultos que a mí me bendicen, me llenan. Claro, cada culto es hermoso porque Dios se mueve, pero hay cultos muy diferentes donde cadenas son rotas, donde hay milagros. Y hermano, y Dios está moviendo, el avivamiento, creo yo, ya comenzó, hermano, y yo me pude gozar, hermano. No sé si los que están aquí conectados estuvieron el domingo aquí en la iglesia, pueden compartir algo de lo que ustedes sintieron, de lo que ustedes vieron, o nomás fui yo el único que pudo sentir fuertemente el poder de Dios, la manifestación de Dios, ver la gente en el altar siendo llena del Señor. Eso es lo que anhelamos, hermano, como iglesia, buscar el rostro de Dios que nos llene, que nos purifique, que nos dé poder, autoridad, y que podamos hacer su obra. Hermanos, Dios les esté bendiciendo grandemente en medio de la lucha, en medio de las pruebas. Déjenme le digo algo que me sucedió,
Y esto me sucedió hace unos 2 años atrás, o tal vez 3. Fíjese que yo estuve en una convención de pastores y cuando estábamos ahí vi a un hermano que tenía una venda en su brazo, parecía que le habían operado, no sé si el hombro o el codo, y yo lo fui a saludar y le dije, ¿cómo estás, hermano? Y cuando le quise poner la mano, yo no se le iba a poner, solamente hice así, y él dijo, ay, no, 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 no. Y eso me ministró a mí, hermano, porque yo ni lo toqué, pero él se imaginaba ya el dolor que le provocara el que yo lo tocara. Eso me ministró a mí porque hay muchos hermanos en la iglesia, tal vez usted sea uno de ellos, que está pasando por mucho dolor, pero no lo manifiesta. Pero usted no lo da a entender a los demás. Y eso es bueno, créame que lo respeto. Pero con Dios no debemos de ser así. Dice la palabra, venid a mí, los que estáis trabajados, cansados, cargados y cansados, adoloridos, en amargura, que yo los haré descansar. Déjame decirte que Dios sabe exactamente lo que tú traes en tu corazón. Dios sabe el peso de la carga que tú tienes, hermano y hermana. Él quiere ayudarte, Él quiere bendecirte. Deja que Él ministre tu vida, deja que Él te acaricie, que te abrace, que te ministre, que te sane. Deja que el Señor fluya en tu vida. Él sabe el dolor que tú tienes por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Él sabe el dolor que tú tienes porque a lo mejor perdiste el trabajo y no sabes qué hacer con la economía. Él sabe todo. Pero dice la palabra, ven a mí. Yo soy la fuente, aleluya, que va a saciar tu sed, agua fresca, que salpica para que tú seas salvo y salpiques a otros para la salvación. Ese es el Dios al que servimos. Ese es el Dios al cual yo no puedo dejar porque Él siempre me sustenta. Yo me equivoco, yo me tropiezo, pero Él me levanta y cuando estoy débil Él me hace fuerte y cuando estoy sediento Él me da de beber de su Santo Espíritu y Él me da de su palabra que me alimenta. Hermano, descansa en el Señor, renueva fuerzas, deja que el Señor te levante como nunca. Dios no hace acepción de personas. Delante de Dios nadie es mayor que nadie. Nadie, hermano, todos somos hijos de Dios iguales. Pero Él honra a los que le honran, a los que le creen, a los que le sirven, a los que se esfuerzan, a los que avanzan, a los que tropiezan y se levantan, a los que no tienen ninguna reversa, que no van para atrás, sino que están firmes en Cristo, mi hermano. Esos son los hombres y las mujeres que hoy Dios necesita que brillemos, que salgamos, que no paremos de orar, que no paremos de servir, que no paremos, hermano, de hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. En comentario, hermana Margarita, ya tenemos 2 meses abierto aquí en la iglesia. Usted puede venir el miércoles a las 7, el domingo a las 10 de la mañana. Tenemos precauciones. Traemos la máscara, nos ponemos el gel, nos saludamos de mano, pero Dios nos ha guardado, hermana. Tenemos ya 2 meses aquí en la iglesia. Entonces, ahí es donde llega el momento de tener fe. Depender del Espíritu Santo. Yo sé que los casos del COVID están aumentando, pero ¿a qué lo atribuyo yo, hermano? Usted juzgue si tengo la razón o no. Lo atribuyo a no estar entregado a Dios. Lo atribuyo a que no estamos viviendo una vida que le agrade a Dios como seres humanos. A veces esas cosas Dios las permite para llamar a la gente al arrepentimiento. Pero usted y yo que somos hijos de Dios, Él nos cubre y nos protege. Salmo 91. Dice la palabra que Él va a estar cuidando de ti, va a estar cuidando de mí, cuidando de los suyos, porque Él lo prometió. Dice la palabra que no tenemos que tener temor de malas noticias, no tenemos que tener miedo de la pestilencia que llegue de día o la mortandad que ande en la noche. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Hermano, es ahí donde entra la fe y el valor del Hijo de Dios que está orando. Señor, ¿seguimos abriendo la iglesia, sí o no? Sí, pues adelante. Y aquellos que todavía no tienen confianza, los respeto, pero hay que tener un momento donde hay que avanzar y confiar en Dios y ver la mano de Dios que nos sostiene, así como guardó a Daniel del foso de los leones, como guardó a Israel cuando pasaron por el mar en seco. Entonces, hermanos, tenemos que tener esa victoria cada día, cada momento. No tenemos que andar tristes. Dice David en el Salmo 42, ¿por qué he andar yo afligido
o en luto por la aflicción del enemigo. El Señor lo reprenda y lo vuelva a reprender, aleluya, porque tenemos al Dios Todopoderoso con nosotros, y Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero no podemos andar de luto porque el enemigo nos quiere poner de luto, el Señor lo reprenda. Nos tenemos que gozar cada día, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él, alabado sea su nombre. Ese es el sentir de un hijo de Dios, que es valiente, que ha nacido de nuevo, que el Espíritu Santo le ha ungido, le ha cubierto. No somos perfectos, no, hasta que el Señor venga. Pero eso no es excusa para no servir, eso no es excusa para no avanzar, eso no es excusa para no tener ingenio de qué vamos a hacer. Mire, yo quiero decirle algo, necesitamos hombres y mujeres de Dios que avancen. Y eso nomás lo puede hacer usted, yo no puedo avanzar por usted, usted no puede avanzar por mí. Tenemos que tomar decisiones personales y creerle a nuestro Dios. Dios es el que da los dones, Dios es el que da el llamado, Dios es el que rompe el yugo con la unción que nos da. Él da los dones, dice que a uno le dio 5 talentos, y a otro le dio 3, y a otro 1, y a cada quien le pidió el 100%. Al que le dio 5 le trajo 5, al que le dio 3 trajo 3, y el 1 ese falló, porque no pudo traer ni uno, hermano. Entonces eso es falta de actitud, falta de carácter, eso es tal vez cobardía, por no querer obedecer a Dios, por no servir a Dios, porque sí, servir a Dios provoca críticas, provoca ataque, provoca que el enemigo se enoje, pero que se enoje. Dios está con usted, Dios está conmigo, y a Él sea la gloria, alabado sea el nombre de Dios. Tenemos que ser valientes, tenemos que servir, tenemos que hacer la obra de nuestro Dios, aleluya. Y eso es el mensaje que el Señor pone para usted esta tarde, para mí esta tarde, que avancemos, que creamos en Él, que confiemos en Él, que prediquemos su palabra, que Él va a salvar almas. Miren, hermano, en medio de esta pandemia hemos estado nosotros ganando almas. Ya tenemos 2 hogares que estamos visitando. Hay familias nuevas que están viniendo. Aunque usted no pueda ver, Dios sigue obrando, porque Él es el Dios de la fuente, de la vida, de la victoria, de la salud, aleluya. Entonces tenemos que tener nosotros, aleluya, esa confianza en Cristo Jesús y esa valentía para servir. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Hermano, sigue adelante. Yo oro por ti para que Dios te dé fortaleza. Yo oro por ti para que Dios te dé sabiduría. Yo oro por ti para que el Señor te dé dones, te dé gracia, y que tú puedas, como estos valientes que apoyaron a David, apoyar la obra, apoyar al siervo, a la sierva de Dios que está ahí trabajando y que necesita de hombres y mujeres de Dios como tú, que le creen a Dios, que tienen humildad, que tienen madurez, que saben que la gloria es para Dios, aleluya, y que Jesús viene pronto por su iglesia. Entonces, mis hermanos, sin duda, David fue bendecido por tener estos 30 valientes, y estos 3 líderes de esos 30 valientes. Esos 3 fueron los que irrumpieron el campamento enemigo cuando David dijo: ¿quién me diera a beber del agua del pozo que está allá? Y los valientes nomás lo oyeron en la noche, irrumpieron el campamento enemigo, sacaron agua, se la trajeron y le dijeron: David, aquí está el agua. Y David dijo: no, Dios me libre de beber la sangre de estos valientes, la derramó para Jehová. Y por eso había una unidad, porque había un respeto, porque había amor, porque había confianza, porque había la unción del Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová. Y así, hermanos, debemos de obrar, amar al hermano, a la hermana, respetar su ministerio, orar por él, por ella, trabajar en unidad, romper las ataduras del diablo, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, porque Cristo está con usted, porque Cristo está conmigo. Dios le bendiga, madre, veo que está conectada, bendiciones para usted también. Y a todos los hermanos que están conectados, me gozo. Les decía ahorita al comienzo de que mi mamá está en Chihuahua y que es una bendición, ¿verdad? Que todavía el Señor me la conceda, a mi papá también, que Dios les bendiga grandemente. Oro por ellos, que Dios también les siga prosperando en todas las áreas. Y usted que tiene a sus padres, a sus hijos, pues también échele ganas. Hay que seguir adelante, gozándonos, demostrando, ¿verdad? Que confiamos en Dios. Entonces, hermano, yo he visto la mano de Dios ahora que regresamos al templo, que se abrió. Sí, somos menos, es como la mitad de la iglesia la que ha estado viniendo. Los demás hermanos, algunos no sabían. Como este miércoles vino una hermana y dijo: hermano, yo pensé que estaba cerrado. No, digo, véngase, vamos a gozarnos. Y el día que el Señor quiera que cerremos, que no creo que Él quiera, ¿verdad? Pero si es necesario, Él nos va a decir qué hacer. Nosotros estamos gozándonos, estamos viendo la presencia de Dios. Y yo sé que usted también se goza a través de este medio, por eso lo estamos haciendo, para que se alimente, para que reciba la palabra, para que se entere de lo que estamos haciendo en la iglesia. Estamos teniendo los servicios los miércoles, los domingos, y los jóvenes los viernes se reúnen a las 7 y Dios también se está moviendo muy bonito. Y eso es lo que el Señor quiere ver, una iglesia valiente que le sirve, que le sigue, claro, dependiendo del Espíritu Santo, ¿verdad? No vamos a hacer locuras,
vamos a orar, pero si no oramos nos podemos equivocar. Hay que pedirle al Señor dirección, hay que pedirle al Señor que nos dé palabra, que nos dé entendimiento. Y seguimos avanzando, las victorias siguen cada día para usted, para mí, y las derrotas que las cuente el diablo, amén. Nosotros vamos a ver la mano de Dios siempre y cuando no nos apartemos, siempre y cuando estemos firmes. Entonces, mis hermanos, yo quiero agradecerle a cada uno de ustedes el hecho, ¿verdad?, de que no detengan los dones, que no paren el servicio que Dios les ha dado. Hay muchas cosas, hermano, que se necesitan. Por ejemplo, aquí en nuestra congregación siempre he anhelado, ¿verdad?, que se levanten hermanas, hermanos jóvenes y sirvan con los niños, con los adolescentes. Es un área muy necesitada de hombres y mujeres valientes de Dios. Quiero testificar, ¿verdad?, a mi sobrina Flor, la hija de Tomás, que Dios le ha dado mucha gracia con los niños. Ella en la iglesia donde trabaja en Chihuahua es una iglesia grande de unos 700 miembros y pues niños hay muchos, pero Dios le ha dado gracia a ella para formar un grupo de trabajo y es trabajo, por eso le digo hay que ser valientes. Muchos en la iglesia no queremos trabajar, pero decimos que estamos llenos del Espíritu Santo, pero no checa. Si el Espíritu Santo nos llenó, entonces tenemos que estar trabajando en la obra de Dios, porque para eso nos llenó. Recibiréis poder cuando venidos a los otros Espíritu Santo y me seréis testigos. No quiere que no estemos nomás en la banca, no quiere que nomás estemos ahí de ociosos, no, hermano, con todo respeto digo esto. Yo quiero que cada uno de nosotros tomemos nuestra responsabilidad, nuestro lugar y le sirvamos al Señor. Para eso hay que ser valientes, para eso hay que decirle no a la tentación, no al enemigo, no al pecado, no a Satanás y avanzar, aleluya. Entonces, hermanos, espero que esta palabra les sirva de aliento, de exhortación con amor primero y luego pues que tenemos que avanzar, no nos podemos quedar quietos. Claro, cada quien toma su decisión, pero yo espero que usted tome la decisión más correcta a través del Espíritu Santo, que es avanzar, servir al Señor. Admiro a los hermanos que a pesar de luchas y pruebas están firmes, sigan adelante, estoy orando por ustedes. A veces tenemos guerra con la familia, a veces tenemos guerra en el ministerio, a veces en la iglesia, hermano. Mire la inmadurez a veces, ¿verdad?, nuestra. Conflictos entre hermanos, no es posible eso. La palabra del Señor nos exhorta a que en cuanto sea posible tengamos paz con todos. Esa es mi responsabilidad como hijo de Dios, tener paz con cada uno de ustedes. Que sea difícil a veces porque somos humanos y tenemos caracteres diferentes, eso no quiere decir que no lo podemos lograr. Tenemos que tener, hermanos, el amor de Jesucristo para poder amarnos unos a otros, para poder soportarnos unos a otros. A veces de repente el hermano Luis anda de malas y hay que aguantarlo, y de repente otro hermano y hay que aguantarnos y hay que amarnos, pero nunca pecar, ni dejar que el enemigo use eso para dañarnos, no, hermano. Eso es la madurez. Créame que me duele porque me ha tocado a mí en un proceso de ser carnal a ser espiritual, ver cómo a veces iglesias se han dividido por pleitos entre hermanos, hermanas, y eso no está bien. El diablo es el que gana. Pero cuando ya el Señor viene a reinar en nuestra vida, en nuestra congregación, entonces somos una iglesia espiritual y entonces el Señor puede hacer su obra. Yo creo, hermanos, que aparte de ser valientes tenemos que tener también dominio propio, tener ese control que da el Espíritu Santo. Jesucristo dijo en los evangelios: oíste que fue dicho, aborrecerás a tu enemigo, mas yo os digo, amar a tus enemigos, orar por aquellos que te aborrecen, los que te ultrajan y maldicen, bendícelos. Si te golpean la mejilla, pon la otra. Esas son cosas, palabras mayores ya de gente, y lo voy a decir así, de grandes ligas, que ya están llenas del Señor, que ya están sirviendo al Señor, que no reaccionan en la carne, sino que vencen lo malo con lo bueno, con el bien, con la unción de Dios. Y ahí es donde Dios se manifiesta, ahí es donde Dios se glorifica. Que Dios nos ayude, hermanos. Jesucristo nos dio una gran enseñanza y es lo primero que yo trato, me acuerdo de aplicar a mi vida. Dice la palabra: aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Y eso, hermanos, nos va a ayudar a ser siervos que agraden al Señor. Entonces, hermanos, hagamos a un lado todas esas cosas, seamos valientes, tomemos la batuta, sirvamos a Dios, que nos dé gracia, sabiduría, entendimiento, que Él abra puertas, ventanas de bendición de los cielos. Y con Cristo, dígame usted si no es cierto, con Cristo son puras victorias. Él nunca ha perdido.
Él nunca ha hecho algo malo, porque Él es Dios. Él es perfecto. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y Él nos da a nosotros de su Espíritu. Y Él nos da de nosotros de esa unción que rompe el yugo. Entonces, mi hermano, de verdad le animo. Le animo a que no baje sus manos, a que no doble sus rodillas de cansancio, de desánimo. No, al contrario. Él diga, fuerte soy con el poder, con la unción del Señor. Yo le animo para que usted no se detenga, para que siga alabando a Dios. La alabanza a Dios cambia las cosas. Es lo que yo miré este domingo. Nadie comentó nada de los hermanos. Bueno, sí, nuestra hermana Isayana dijo amén, amén, gloria a Dios. Porque el servicio de este domingo yo lo sentí así de una manera muy, muy especial. Bueno, yo sentí que Dios hizo grandes cosas. Y si usted estuvo el domingo, comparta ahí, hermano, si recibió algo. Amén, aleluya. Porque el avivamiento tiene que venir antes, hermano, del rapto. Amén, gloria a Dios, hermano. Entonces, yo no me quiero quedar, hermano, en el rapto usted. Tampoco me quiero quedar fuera del avivamiento que Dios va a traer. Yo quiero que Dios me use. Yo quiero que Dios me ayude, aunque sea a aportar mi granito de arena, con mucho gozo, con mucha alegría, para Dios. Amén. Les amo mucho, hermanos. Deseo que ustedes sean bien bendecidos, que sean prosperados, que sean levantados del Espíritu Santo, que sean llenos de gracia, de unción, que Dios los use, que Dios los bendiga. Y por eso en esta hora les invito para que oremos. Gracias, hermana Nubia, fue un servicio maravilloso, amén. No solamente a mí se me hizo, amén. Algunas personas también lo pudieron sentir. Le invito, no se pierda lo que Dios está haciendo. Tenga valor, tenga valentía, y si Dios no le da paz, bueno, quédese ahí, hermana Itza, amén también. Hermano, Dios es fiel, la obra es de Dios, de mucho aprendizaje, gloria al Señor. Hermanos, entonces, sigamos confiando en Dios, no nos quedemos en casa, al menos de que el Señor nos lo indique, porque si Él nos lo indica, lo hacemos, amén. Pero hay que tener valor, hay que avanzar. Les invito, hermanos, regresen a los servicios. Estamos siguiendo las reglas, ¿verdad? El distanciamiento social. Bueno, aunque algunos hermanitos se me alocan ahí, se abrazan y les he dicho, hermanos, calmados, amén. Pero bueno, no puedo yo frenar la fe de ellos, amén. Dios es grande, Dios es maravilloso. Pero vienen cosas nuevas, hermanos. Hay que prepararnos como iglesia. Vienen bendiciones grandísimas, grandísimas, hermano. Como usted les imagina. Y no lo digo por decirlo, yo ya lo estoy viendo, hermano. Yo ya lo estoy viendo como la mano de Dios está respaldando a su pueblo. Padre, en esta hora nos unimos mis hermanos y yo para darte gracias primero, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Hasta aquí sin merecerlo, tú nos has bendecido, nos has guardado, Padre. No hay palabras para expresar nuestra gratitud y nunca podremos pagar, Señor, la bondad, tu gracia, tu misericordia. Pero sí podemos vivir para ti, Señor, y te pedimos de tu Santo Espíritu que nos ayudes para seguir siendo ejemplo, para no desmayar, para no tropezar en el pecado, sino para continuar, Señor, creyentes. Aleluya, firmes en la fe. Te pido que reprendas al enemigo, te pido que sanes el dolor de cada uno de mis hermanos, aligeres su carga, les des nuevas fuerzas, doble porción de tu Espíritu, una frescura de tu Santo Espíritu, Señor, un refrigerio. Oh, aleluya, ahora mismo, Señor, sana la enfermedad, quita el cansancio. Oh, Señor, espiritualmente trae esa unción, aleluya, que ayude a tu pueblo a seguir, a servir como nunca. Padre, te pedimos e intercedemos para que pare la pandemia, para que la gente venga al arrepentimiento y reciban a Dios, reciban a Cristo. Reprendemos toda enfermedad en el nombre de Cristo Jesús, en los hospitales, en las casas, en las calles. Es triste ver, Señor, lo que está sucediendo, pero es más glorioso confiar en un Dios vivo y poderoso, Señor. Sabemos que esto pasa porque a veces la maldad es mucha y se ha alejado la gente de ti. Pero pedimos perdón, pedimos misericordia, Padre. Envía misericordia en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, amén. Hermano, quiero comentarle que en las noticias ahorita, casi siempre antes de venir, me tocaba ver las noticias de las 5:30 a nivel nacional y estaban anunciando que el día de ayer se rebasó, ¿verdad?, el número de casos en Estados Unidos, más de 52,700 o algo así, no recuerdo el número exacto. Pero ¿sabe qué es lo que me impactó? Que en el sur de Texas, en Brownsville, Texas, por estar los hospitales llenos, ya nomás van a recoger los cadáveres a las casas. Eso me
me llenó de dolor, de tristeza, hermano, porque eso es ignorancia. Dios nos guarda, Dios nos cuida, pero la gente que ignora de Dios, que no sabe la verdad. Por eso usted y yo como iglesia tenemos una gran responsabilidad, hermano, de predicar la palabra a través de este medio y los medios que se puedan, en la tienda, donde sea, en su casa, Dios se los manda, predíqueles la palabra. Ya es responsabilidad de ellos si lo aceptan o no, pero la nuestra es predicar. Entonces, que Dios nos guarde. Yo sigo orando por las familias. Conéctese en la oración a las 9. La iglesia está intercediendo. Y invito, hermano, a toda la iglesia, hermano. Somos una iglesia de más de 100 miembros. ¿Por qué no más 6, 5, 4 se conectan a la oración? Hagamos un esfuerzo. Y vea qué bonito si nos conectamos todos a las 9. Por 15 minutos, 20 minutos. Yo entiendo que tal vez algunos no puedan un día. Pero los invito, hermano. Vamos a demostrar el apoyo, la unidad juntos en la oración. ¿Cuántos dicen amén? Póngale ahí, hermano. Aleluya. Si se compromete, no se está comprometiendo conmigo. Se está comprometiendo con el Señor. El propósito de esta oración fue que todos intercediéramos, porque toda la iglesia debe estar unida intercediendo, hermano. Yo sé que si usted tiene que trabajar temprano y ya a las 9 es muy noche, bueno, Dios lo sabe. Pero quiero invitarle, hermano, para que apoye. Quiero invitarle para que comparta sus peticiones ahí, o sus acciones de gracias, o sus testimonios. Este es un medio donde la iglesia también toma autoridad. Satanás está bajo nuestros pies, aleluya. Y vamos a tomar nosotros esa actividad. Amén, bendiciones. Entonces, a las 9, gloria a Dios, Dios bendiga, hermano Mando, adelante en el Señor, bendiga a su familia también. Hermanos, sigamos adelante, amén. Entonces, que Dios los bendiga, multiplique grandemente sobre ustedes bendiciones. Y por ahí a las 9, hermana Marta, Dios la bendiga, nos estamos viendo, amén. Aleluya.